pero bueno, poco a poco me van aguantando mis nuevas ideas. L'interès per la política li va venir doncs arran del naixement de Ciutadans. Sí, el naixement de Ciutadans per mi ha sigut la meva solució política. Jo no veia al resta de partits no m'invitaven a la militància. Sí vaig votar a socialistes algun cop, o algun cop he votat a Iniciativa, però realment no m'invitava a una militància activa. Ha sigut Ciutadans el primer partit que realment m'ha forçat a sortir aquí a la graella. En el moment en què Ciutadans va aparèixer a l'escena política, per dir-ho d'alguna manera, es va parlar bàsicament de la seva aposta pel bilingüisme, tant a l'administració pública com en les escoles. Però més enllà d'aquest tema, quins eixos té Ciutadans? Bueno, Ciudadanos es un partido muy social, que entiende que la política que se ha realizado en Cataluña a nivel municipal o a nivel parlamentario de la Generalitat no ha sido una política social, sino una política lingüística o una identitaria. Nosotros creemos que no se ha representado realmente a la sociedad en el Parlamento de Cataluña, porque esta sociedad es bilingüe, con una alta participación de castellano parlantes, y en cambio el Parlamento no reconoce a estas personas, cree que tenemos una identidad que realmente no es. Y los Ciudadanos es un partido sobre todo que cree en la normalidad que hay en la calle es la que quiere llevar a las instituciones, que no se representan. No creo que los partidos estén representando a estas personas. 5 mesos després d'haver entrat a formar part del Parlament de Catalunya, creu que la ciutadania ja té una idea més clara de què representa aquest partit? Creo que sí, creo que ahora ya disponemos de ciertos espacios de divulgación de nuestro partido. Creo que la gente se interesa, hasta ahora no nos conocía, nuestro presidente ya lo mencionaba, nos conocía un 10% en noviembre, ahora nos conoce el 80% de la ciudadanía, a través de difusión digital, por ejemplo en nuestra página web la gente se va informando, participa en los foros y va viendo que este no es el partido que se le había vendido desde algunos medios, un partido de ultraderecha o un partido nacionalista español, que no es verdad. Nosotros defendimos el bilingüismo y el no nacionalismo. Però llavors com es definirien? O sigui, defineixen, en lloc de definir-nos, diguem-ne, en negatiu, no com un partit d'ultradreta, sinó en positiu, com en què es defineixen? Bueno, no somos un partido clásico de izquierdas o derechas, ¿vale? Es difícil definirnos, siempre nos hemos definido como socialdemócratas, ¿vale? Es un concepto diferente de izquierdas o derechas. Básicamente lo que creemos que es que la sociedad tiene que estar representada. No importa políticas de derechas o políticas de izquierdas, sino simplemente pensamos en lo que es la sociedad y las necesidades que tienen. Parlant ja concretament de Viladecans, amb quins eixos de campanya, diguem-ne, amb quins eixos programàtics es presenten? Bueno, trabajamos básicamente con 5 ejes, ¿vale? Que es lo que llevamos en nuestro programa específico, que es el tema de seguridad, el tema de vivienda, el tema de calidad de vida, transparencia municipal y participación ciudadana. Un dels eixos, comentava ara, és el de la seguretat ciutadana. Creuen que realment hi ha aquesta sensació d'inseguretat que comenten? A ver, yo, aparte de ser alcaldable, como ciudadano, a mí un hecho me ha preocupado, el tema de que el sindicato de policía enviase una carta a todos los ciudadanos para denunciar su situación. A mí este hecho me preocupa como ciudadano, porque yo entiendo que la policía son profesionales, que entienden que ese hecho crea inseguridad, ese hecho crea alarma social, ¿vale? Y si han tenido que recurrir al hecho de buzonear casa por casa para pedir medios, para pedir personal, es que realmente les estaban cerrando todas las otras puertas viables para que tuviesen estos recursos. Eso creo que realmente es preocupante. Però més enllà del conflicte laboral que pugui afectar la policia local de Viladecans, creu que realment la gent al carrer té aquesta sensació de seguretat? Li dic perquè amb dades a la mà, Viladecans té un índex de delictes que és 10 punts per sota de la mitjana catalana, o sigui que en principi se suposa que no hi hauria d'haver aquesta sensació d'inseguretat. A veure, nosaltres hem sortit al carrer fa pocs dies, ara hem tingut una fira, hi ha gent que ha dit temes d'inseguretat al barri de Sales, ha hagut algun tipus de robaments i algun tema d'inseguretat. Sapiguem pel tema de la policia que només hi ha un cotxe fent patrulles per la nit. És veritat que no hi ha una sensació d'inseguretat, la gent no la té o almenys no la comenta, és molt específica, però si la policia denuncia una situació incorrecta o una situació d'inseguretat, és millor fer-li una mica de cas a la policia i a veure quines necessitats tenen.
Un altre dels eixos del seu programa, i li he de dir que el de tots els partits, és el de l'habitatge, el de l'accés a l'habitatge. Quines solucions proposa Ciutadans en aquest àmbit? Bueno, el tema de vivienda, nosotros casi que somos el único partido que defiende el tema de vivienda de alquiler exclusiva. Yo he estado informándome estos días desde cuándo llevamos el tema de vivienda protegida, desde el año 63, que el Estado pensó en el sistema de vivienda protegida. Esos son casi 44 años de pisos y pisos y pisos, que ahora ha venido un boom inmobiliario y que no han sabido solucionar nada. Es decir, hemos tenido pisos de vivienda protegida que no han dado solución. Es decir, que el sistema de venta no es efectivo. ¿Vale? Llevamos 40 años trabajando con ese sistema y ha sido un sistema más bien especulatorio, que ha beneficiado a aquellos que han tenido la suerte de entrar en unos sorteos, que luego a través de dinero negro o algunos chanchulleos han podido vender sus pisos muy por encima del valor que debían haberlo vendido, porque no eran exclusivos de su propiedad, sino que eran de la Generalitat o algún caso así. Entonces apostamos por la vivienda de alquiler en suelo municipal. Por ejemplo, Suecia, Bélgica, Alemania, Finlandia, todos esos países apostaron en su día por una vivienda de alquiler y su situación actual es muchísimo mejor que la nuestra. Ciutadans també vol augmentar la participació ciutadana en la presa de decisions en l'administració municipal. Com pensa fer per implicar els ciutadans en aquesta presa de decisions? Bueno, tenemos el tema de las comisiones ciudadanas. Creemos que el ciudadano no tiene suficientes medios para tener una vía directa de comunicación con el ayuntamiento. El sistema actual yo creo que está vetado en los puntos de que siempre hay representantes que son los últimos en comunicar con el ayuntamiento posiciones estratégicas que han cogido algunas personas que no deberían, posiciones que son más a favor de partidos que no realmente a favor de la ciudadanía. Creamos comisiones libres, comisiones de ciudadanos elegidos de forma libremente para un proyecto nuevo. Volviendo al tema, por ejemplo, de la FIRA, hay algo que me resultó llamativo, es la cantidad de gente que planteaba problemáticas con el aparcamiento de Can Palmer. Bueno, mucha gente que planteó esa problemática. Me parece extraño que un barrio entero que se está quejando de un aparcamiento que no creen necesario y que consideran que es perjudicial, el ayuntamiento no haya podido recibir información sobre ese caso. Senyor Chacón, una de les principals preocupacions dels polítics en les darreres cites electorals, no només aquí a Viladecans, a tot arreu, és l'alt índex d'abstenció. Té ara, senyor Chacón, 30 segons per convèncer els viladecanencs que el dia 27 de maig vagin a votar. Bueno, a ver, es muy importante el tema de participación ciudadana, sobre todo el tema de las urnas, ya que como este ayuntamiento no nos permite una participación real de los ciudadanos en la gestión, no hay presupuestos participativos, no hay comisiones que decidan los temas de los proyectos o las obras o la reurbanización, por ejemplo, la única opción que tenemos de representar a los ciudadanos en el ayuntamiento es a través de los partidos políticos. Por tanto, voten y voten un partido que represente realmente a la ciudadanía. Ja per acabar, senyor Chacón, com s'imagina el dia 28 de maig? Pues yo trabajando, es evidente porque es una persona trabajadora. El 28 estaré muy contento por el resultado de Ciutadans o por el apoyo de los ciudadanos que hayamos tenido y trabajando. Doncs moltes gràcies, senyor Chacón, per haver-nos acompanyat aquesta nit als platós de Localia Viladecans Televisió. Moltes gràcies a vostès per la seva atenció i els convido demà a seguir l'entrevista que farem amb el cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya a Viladecans, el senyor Joan Bonic. Moltes gràcies, bona nit i fins demà.